Muy buenos días. Es un gozo para mí traerles hoy una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 4, donde la palabra del Señor dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. La narración bíblica de la vida de Abel es muy corta. No obstante, su importancia en la historia de la fe es tal que nuestro autor lo pone al inicio de sus héroes. Abel fue el segundo hijo de Adán, como dice Génesis 4, versos 1 al 2, luego de Caín, quienes nacieron fuera del paraíso y heredaron la naturaleza pecaminosa de Adán. Mientras de Adán se dice en la Biblia que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, de sus hijos se dice allá en Génesis capítulo 5, versículo 3, que fueron a su semejanza, conforme a su semejanza, conforme a la semejanza de Adán, lo cual indica que todos los descendientes de Adán traerían una imagen de Dios corrompida por el pecado. Abel fue concebido de padres pecaminosos y su naturaleza también estaba en una condición caída. Abel pudo decir con el salmista ya en el Salmo 51:5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A pesar de traer una naturaleza depravada por las inclinaciones pecaminosas, la gracia de Dios obró en Abel, concediéndole el don de la fe salvadora, a través de la cual pudo caminar en pos de lo santo, en pos de lo bueno y en pos de lo que agrada a Dios. Abel tenía padres pecadores y su hermano mayor no era el mejor ejemplo espiritual. Caín había nacido también de padres pecadores, pero en él no había obrado la fe. Eran los mismos padres de Abel, pero el corazón de Caín era incrédulo y vendido al mal. A pesar del estado pecaminoso de la prístina familia humana que habitó la tierra, el corazón de Abel recibió la santa influencia del Espíritu de Dios y conoció a su Creador de una manera plena y transformadora. Este Abel es considerado un hombre justo, no por sus obras, sino por la fe. El mismo Jesús, hablando de la sangre de los profetas que había sido derramada en territorio de Israel, mencionó la de Abel y le llamó Abel el justo, allá en Mateo 23:35. Un hecho tomado, un hecho de la vida de Abel que toma nuestro autor a los hebreos para presentar la realidad de la fe perseverante de este siervo del Señor, es que un día tanto Abel como Caín presentaron ofrendas al Señor. Esta práctica la debieron aprender de sus padres, quienes de seguro le habían explicado todo lo que pasó en Edén y las consecuencias funestas para sus vidas. También les habrían explicado que ahora, solo por medio de la fe, ellos podrían tener comunión con ese Dios al que habían ofendido. Es muy probable que tanto Caín como Abel presentaran ofrendas a Dios en agradecimiento por la provisión y la vida que Dios les daba. Lo cierto es que la Biblia dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La excelencia del sacrificio de Abel no estribaba en los elementos usados, pues aunque el texto no lo dice, es muy probable que Caín haya escogido la mejor de la cosecha, así como Abel escogió lo mejor de las ovejas. Ellos de seguro habían aprendido que a Dios se le ofrece lo mejor, no lo insignificante, no lo defectuoso. Pero la excelencia del sacrificio de Abel tampoco estaba relacionado
necesariamente con el hecho de haber ofrecido una ofrenda de sangre, pues como luego se deja ver en la ley de Moisés, el Señor también aceptaba las ofrendas vegetales como ofrendas de paz. Hebreos dice que la excelencia de la ofrenda presentada por Abel estaba en un elemento, en la fe. Abel fue un hombre de fe y confiaba plenamente, no en sus obras, no en el sacrificio mismo, sino en la gracia de Dios. Caín, por el contrario, no tenía fe. Era un incrédulo y era del maligno, como dice Primera de Juan 3:12. Ahora, ¿cómo sabemos, además de lo que dice el autor de Hebreos, que Abel era un hombre de fe? Génesis nos dice que Dios se había agradado en Abel. Mire lo que dice Génesis 4:4. Y Jehová miró con agrado a Abel. A Abel. ¿Por qué miró Dios con agrado a Abel? ¿Por su ofrenda? No. Lo miró con agrado porque Abel confiaba solamente en él para su salvación. Su corazón se había humillado ante el soberano Salvador y la ofrenda fue presentada con contrición, reconociendo que su salvación y su justicia descansaban solo en la simiente prometida que vendría a salvar a los pecadores. Abel había comprendido lo que luego uno de sus descendientes expresó con profunda emoción allá en el Salmo 51, versos 16 y 17, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Abel y su ofrenda encontraron el agrado de Dios, porque en su corazón se mantenía como viendo al invisible y la fe estaba viva en él. No era una fe meramente intelectual o emocional. Él tenía la fe sobrenatural que produce las obras de santidad y éste vivía como un justo. Oremos. Padre nuestro, gracias por el ejemplo y el testimonio de Abel. Gracias, Señor, porque tú recibes nuestras vidas como ofrendas agradables delante de ti, solo por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Amén.